porque lo único que hicieron en la legislatura pasada es utilizar a las mujeres para los discursos electorales del presidente Monago, que utilizó a las mujeres y el debate que se suscitó en nuestro país respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para que su discurso de Navidad, en lugar de dirigirlo a los ciudadanos extremeños y a las extremeñas, lo estaba dirigiendo a Rajoy y a su partido para que así los titulares de prensa al día siguiente pudieran titular que era el varón rojo. Eso fue lo único que ustedes hicieron, utilizar la imagen de las mujeres de nuestra región cuando la ley de igualdad ni siquiera la abrieron ni la leyeron para empezar a desarrollarla. ¿Sabe usted, señoría, qué significa la ley de cotitularidad compartida de las explotaciones agrarias? Porque la han tenido 4 años en un cajón. Nosotros ya la semana pasada hemos puesto en marcha y hemos presentado el Plan Integral de la Mujer Rural en nuestra región y hemos puesto en marcha el decreto que va a regular la cotitularidad compartida de las mujeres en el campo en Extremadura, que son muchas las que trabajan en el sector agrario y no tienen reconocidos sus derechos, al igual que sus compañeros. Hicimos y aprobamos la Ley de Igualdad en el año 2011. Fue la última ley que aprobó este Parlamento antes de que se acabara esa legislatura. En la oposición, yo misma, como portavoz de Igualdad de mi grupo parlamentario, que usted bien recordaba, exigí el cumplimiento y el desarrollo de la Ley de Igualdad. Y hoy puedo volver a decirlo, porque no hicieron nada. Y ha sido este Gobierno el que, nada más llegar a la Junta de Extremadura, ha puesto en marcha las unidades de igualdad. ¿Se puede decir aquí qué pasa con las unidades de igualdad, que van a velar por el desarrollo transversal de la ley de género en Extremadura, cuando estuvo 4 años y no hizo nada para ponerlas en marcha? No se puede, señoría. Usted hoy no tiene ninguna credibilidad.